Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Hablamos hoy acerca de la economía en el 2021 y sus perspectivas hacia el 2022 con el diputado José Figueroa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Neto. Siempre un gusto poder echar esta platicada. Tenía ratos que no me invitaban. Teníamos rato, sí, de no platicar, es cierto, verídico. Teníamos ya un buen rato, pero bueno, aquí estamos para hablar y hablar además de unas perspectivas, me parece a mí, muy positivas para el país, para el 2022, pese a los nubarrones que aparentemente están en el horizonte. Pues, ¿cómo cerramos el 2021? Con respecto al presupuesto 2021, ¿cómo estuvimos? Bueno, mira, el presupuesto 2021 fue un presupuesto que contribuyó positivamente en muchos aspectos a la economía del país. Por un lado, este presupuesto fue un pilar para recuperar y para sostener la política fiscal del país. Y lo vemos recientemente en la aprobación de una reforma tributaria que incorporó, producto de esa dinámica positiva de la economía, 700 millones de córdobas al presupuesto 2021. Uh-huh. Después de eso, este presupuesto también contribuyó a reactivar la economía y a generar empleo. O sea, ¿cómo? Con un plan de inversión pública de 25.000 córdobas. Estamos hablando del presupuesto 2021. Sí. Luego, este presupuesto también ayudó a mantener la estabilidad macroeconómica del país. Si nosotros nos fijamos, aquí hay una deuda pública muy razonable. Hay una política cambiaria estable, una política monetaria muy positiva para la economía. Entonces, y sobre todo, este presupuesto también contribuyó a recuperar y a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país. Es decir, estamos hablando del año pasado, 2020, y el año 2021 se vienen haciendo esfuerzos para recuperarnos. Recordar que el camino para atrás, tuvimos el golpe fallido en el 2018, tuvimos la pandemia y tuvimos 2 huracanes, y recuperarse esos 4 males, ¿verdad? Y cerrar 2021 con una economía en positivo y creciendo en muchos aspectos. Eso se debe a la buena ejecución y a las buenas políticas que están incorporadas en el presupuesto general de la República 2021. Sí, no, es que el hecho de que terminemos primero en números positivos, ¿no? El 2021, después de una caída estrepitosa, especialmente en el 2019, porque es decir, en el 2018 no caímos tanto como en el 2019, que son las repercusiones de todo el 2018, ¿no? Así es. Y encima en el 2020 la pandemia que ralentiza todos los movimientos. Supuestamente vamos a andar cerca del 5%, ¿no? en positivo el PIB este año. Según las proyecciones de los organismos. En el criterio más conservador se habla del 5 o 6%. Pero yo digo que, es decir, tenemos un menos 3% del año pasado, es decir, vamos a crecer un 8% al final de cuentas, pues, es decir, en el más conservador. Sí, así es. Hay muchos economistas que opinan que la verdad es que ha habido un manejo muy responsable de la economía y un interés del gobierno en realmente volver a empujar para arriba la economía. Pero ha sido a punta del esfuerzo del gobierno principalmente que se ha, es decir, a fuerza de la inversión pública que se ha logrado este crecimiento. O sea, el gobierno ha puesto un blon fuerte para
la recuperación y el crecimiento de la economía. Hay otros factores, pero por ejemplo estamos hablando de un plan de inversión pública en el 2021 de 25.000 millones y ya para el 2022 estamos hablando de un plan de inversión pública de 28.500 millones de Córdoba. Es decir, el gobierno apuesta nuevamente a la reactivación y al crecimiento de la economía y a la generación de empleo. Porque recordemos que la inversión pública es una herramienta muy poderosa para la generación de empleo. Por ejemplo, cuando hablamos de proyectos de mediano largo plazo, tenemos el caso, por ejemplo, de las carreteras estas que conectan Nueva Guinea, Bluefield, o Buaco, Mulmuy, Matiguá, Río Blanco, Mulucucú, Ciuna, Rosita, Bonanza, Puerto Cabeza. Sí. Son proyectos cuyo periodo de ejecución son de 3 a 4 años. Y como hablábamos hace rato, eso significa mucha gente trabajando, muchas familias que directa o indirectamente mejoran sus condiciones de vida, sus ingresos a partir de la ejecución de estos proyectos. Hay otros elementos, por ejemplo, el hecho de que todos los renglones de la actividad económica del país también están en positivo. Por ejemplo, cuando revisar la construcción, cuando revisar la minería, cuando revisar las exportaciones del sector agropecuario, cuando revisamos el comercio, cuando revisamos la industria, o sea, todos los renglones de la actividad económica están en un proceso creciente. Y estamos cerrando 2021 con exportaciones récord en toda la historia. Estamos cerrando 2021 con reservas internacionales récord en todo este último periodo. Estamos cerrando 2021 con exportaciones en oro de casi $1.000 millones, de 650 millones en productos de exportación. Es decir, como te digo, la inversión pública contribuye, pero también la actividad productiva, la actividad económica, las inversiones también contribuyen en esa ruta de mejoría y de crecimiento económico que lleva nuestra economía cerrando 2021 y que la vamos a seguir empujando, fortaleciendo, impulsando en el año 2022 para seguir cambiando y para seguir transformando a Nicaragua. Porque cuando hablamos de todo este proceso, Néstor, estamos hablando también de proyectos de infraestructura vial, de infraestructura portuaria, de proyectos de energía, de proyectos de vivienda, estamos hablando de titulación urbana y rural, estamos hablando de proyectos para conectar el Caribe al resto del territorio nacional, estamos hablando de la merienda escolar para 1.200.000 niños, es decir, de proyectos que impulsan la actividad económica de nuestro país y que también contribuyen al crecimiento que hablábamos hace algún momento. Efectivamente, a mí me parece que lo que hay es como una especie de círculo vicioso, pero viéndolo en positivo, es decir, la inversión ha contribuido a la generación de empleo, la generación de empleo produce dinero en las familias que consumen, se consume, hay tributos, los tributos aumentan el ingreso en el presupuesto, pues, es decir, un círculo positivo, pues, de alguna manera. En la parte de la producción, la pandemia a nivel mundial lo que hizo fue reducir, por un lado, la demanda de producto, y eso trajo como consecuencia una disminución en la producción. Nicaragua no está exenta de este fenómeno, y aunque tenemos números récord en la exportación este año, es por cantidad de dinero que nos ha entrado, pero no por volumen exportado. Es decir, no rompimos el récord en volumen exportado este año. O sea, nos aproximamos un poco a los volúmenes de exportación del 2017. O sea,
en positivo, Sí. avanzando, recuperando volúmenes de exportación. Pero efectivamente hay una mejoría en los ingresos del país, porque en casi todos los renglones de exportación de Nicaragua los precios internacionales mejoraron. Entonces eso le da un alivio a la economía muy importante, ¿no? ¿Ya? Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores. Conversamos con el diputado José Figueroa a propósito del presupuesto general de la República 2022. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el diputado José Figueroa. El presupuesto 2022, una de las primeras cosas que llama la atención es el déficit. El déficit es mínimo, es decir, la proyección de ingresos versus la planificación de egresos da un déficit, son 8.000 millones y algo de ingresos versus 8.000 millones y algo de egresos, y creo que el déficit anda en 100 y pico de millones, ¿no? Es una cosa extraordinaria de alguna manera. Sí, mira, en cifra gruesa, el presupuesto, la cifra pues, del presupuesto 2022, en ingresos totales estamos hablando de 91.500 millones. 91.500 millones, sí. Luego, el gasto total que está contemplado en el presupuesto son 91.802 millones. Y lo que vos decías es un déficit de 259 millones de córdobas. Pero ¿cuántos son en dólares? Son como 8 millones. Sí. 8 o 9 millones de dólares es el déficit antes de donaciones. El déficit después de donaciones son 1.282 millones, que son como unos 32, 33 millones de dólares después de donaciones. Es decir, que vos lo que vas a financiar en este presupuesto son 30 a 35 millones de dólares. O sea que si vos comparás los presupuestos con los países de Centroamérica y con los países de América, este es un presupuesto sumamente balanceado, sumamente responsable y además con un déficit muy, muy, muy pequeño. O sea que vos lo podés financiar sin mucha dificultad con contratos de préstamos internacionales, con donaciones o con la misma actividad recaudatoria o productiva del país. O sea, tenés un instrumento de planificación muy fuerte en este presupuesto y con cifras que podés manejar sin mayor problema, ¿no? Sí, yo pienso, es decir, para ponerlo tal vez en términos bien sencillos, en una casa hay ingresos que vienen por lo que uno genera, ¿no? Por su trabajo, ¿no? Y vamos a poner que entran 100 pesos a la casa, ¿no? Pero resulta que el gasto de la casa anda en 110 pesos. Porque entonces la gente se ajusta, entonces deja de gastar agua, apaga las luces para que la factura de la energía baje, desconecta la refrigeradora, no plancha, compra menos productos, reduce el arroz, reduce los frijoles y entonces con eso logra ajustarse. Pero este presupuesto no está de esa manera, es decir, aquí no se está amarrando nada, al contrario, más bien se está aumentando. No, ese ejemplo que vos das del presupuesto de una casa es muy correcto para que la gente entienda cómo es el presupuesto general de la República. Porque el presupuesto general de la República, por ejemplo, en los ingresos, ¿qué consideran? Los impuestos que recauda el gobierno, los distintos impuestos. El impuesto sobre la renta, el impuesto del valor agregado, el impuesto selectivo de consumo, y luego
otros impuestos que son que no son que no son impuestos tributarios, de recaudación tributaria, sino que de venta de bienes, etcétera. Pues otras fuentes son las que alimentan el presupuesto. Y luego el gasto. ¿Qué es lo que en el gasto se contempla? Las asignaciones de las partidas presupuestarias para cada institución del Estado, para su funcionamiento, para su operación, pero también contempla lo que es el programa de inversión pública, ¿verdad? Que en el programa de inversión pública van todos los proyectos de desarrollo del país, todos los proyectos de infraestructura vial, de infraestructura portuaria, de energía, de vivienda social, de fomento a la actividad productiva del país, todos los programas sociales porque recordemos que una de las virtudes y de las grandes diferencias con los presupuestos de otros países, yo te decía al inicio que este presupuesto, además de ser un presupuesto que es muy responsable y que lleva cifras muy responsables como la que vos decías del déficit, pero también lleva mucho recurso para el combate a la pobreza y a la pobreza extrema. Muchos proyectos sociales para combatir la pobreza y la pobreza extrema, pero a la vez también lleva proyectos para fomentar la reactivación económica del país, para fomentar el crecimiento económico del país, lleva recursos para fomentar sectores, para fomentar la actividad productiva, para la merienda escolar, para programas como ese tipo. Entonces, es crecimiento económico, pero a la vez combatiendo pobreza, reduciendo desigualdades y combatiendo también la pobreza extrema del país. Entonces, ese balance de desarrollo económico del país con el combate a la pobreza y la pobreza extrema no lo hacen en otros presupuestos de otros países. Lo hacemos nosotros porque el objetivo estratégico, primero, que ha decidido el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es combatir la pobreza y la pobreza extrema, reducir las desigualdades, pero a su vez transformar y traer prosperidad al país. Entonces, y para lograr eso hay que desarrollar la salud, hay que desarrollar la educación, hay que crear carreteras, hay que conectar al Caribe con el resto del territorio nacional, hay que construir vivienda social para toda la gente que no tiene una vivienda digna a esta altura, hay que darle su título, hay que darle la merienda escolar a los niños, hay que darle el crédito, el microcrédito a la mujer las mujeres para que no lo sigan malmatando los prestamistas y que puedan con esa plata generar a través de sus pequeños negocios una mejor condición y una mejor calidad de vida. Entonces, este presupuesto lleva esos dos elementos: combate a la pobreza y a la pobreza extrema, reduciendo las desigualdades, pero a su vez lleva implícito un programa de inversión pública muy fuerte de 28.500 millones de córdobas para la transformación y el desarrollo socioeconómico del país. Ok. Voy a dejar la parte social del presupuesto para dentro de un momento. Porque, es decir, ciertamente hay una preocupación por esa parte social. Entonces vienen y hay quienes se rasgan las vestiduras y dicen, es que eso es populismo. Pero en fin, voy a dejar esto para un momento. Desarrollo económico y reducción de la pobreza. Eso es el huevo y la gallina. Porque, es decir, tienen que estar los dos a fuerza. Tienen que estar los dos a fuerza. No puede haber uno sin el otro. Es decir, no se puede hablar de desarrollo económico sin reducción de pobreza. Y no se puede decir reducción de pobreza si no hay desarrollo económico al final de cuentas. Porque tienen que estar las dos. ¿Cómo están pensando en este presupuesto? ¿Cómo se está viendo el desarrollo? A ver, decía yo el tema, por ejemplo, de la producción, los volúmenes de exportación de Nicaragua no crecieron, sino que fueron más bien
los precios internacionales, los que nos ayudaron a tener ingresos récord en el 2021. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo piensan con este presupuesto empujar esa producción para que logremos realmente volúmenes importantes en el 2022 que nos lleven a otros récords en las exportaciones, pero además que contribuyen al consumo? Entiendo yo que el tema de seguridad alimentaria está contemplado y está trabajado en Nicaragua. Pues se ha visto mucho, y después de garantizar lo nuestro va todo para afuera, ¿no? Pero ¿cómo lo están viendo ustedes? Porque hay una cosa que yo miro. Si nosotros no nos industrializamos, es decir, si no le damos valor agregado a nuestros productos, vamos a estar dependiendo de precios internacionales todo el tiempo. Es decir, no es lo mismo vender una libra de frijoles en una bolsita que vender una lata de frijoles. Es decir, ya ahí hay una diferencia abismal. Mira, en Nicaragua hay un equipo de trabajo del gobierno, que es el equipo que ve todo el tema de producción, consumo y comercio. O sea, engloba todos esos aspectos torales de la economía del país. Y este equipo ha venido, junto con diferentes instituciones del Estado, definiendo una serie de políticas, que son políticas, hoy día, políticas de Estado para distintos renglones de la actividad económica del país. Por ejemplo, aquí hay una política para la siembra de granos básicos, para la siembra de productos no perecederos, para la pesca, para la acuicultura, para distintos renglones de la actividad económica. Entonces, con estas políticas, las instituciones de gobierno, por ejemplo, una de las prioridades de este presupuesto, por poner un ejemplo, ¿no?, es fomentar la actividad de los sectores productivos claves del país. Y cuando hablo de esto es no solamente apoyar a través del gobierno para el crédito, por ejemplo, para la asistencia técnica, para otros sectores, por ejemplo, a través del Ministerio de Economía Familiar y a través del Ministerio de Agricultura y a través del Instituto de Tecnología Agropecuaria, hay para sectores más pequeños o que no tienen el acceso o el desarrollo de otros sectores medianos o grandes, los paquetes o los bonos tecnológicos de semilla de frijoles, de semilla de plátano, de distintos apoyos que le da el gobierno para que puedan elevar su productividad y su rendimiento en la actividad productiva que vienen haciendo. Y no creas, esto ya a esta altura tiene un impacto en la economía nacional. Por ejemplo, hoy día se ha casi triplicado la producción de cerdo en el país. ¿Cómo? A través de este programa que tiene que ver con el apoyo a pequeños productores, a medianos productores para crear sus granjas de cerdo, para todo el tema que tiene que ver con la crianza, con la alimentación, con la genética, etcétera. Y por ejemplo, vos te vas a Moyogalpa, te vas a toda esa zona donde sembraban plátano en la forma más tradicional, y hoy día ya tienen plátano in vitro que le da mayor productividad y mayor rendimiento por manzana en plátano, y así también con el café. Nosotros hemos incrementado la área de café y la producción de café porque se ha venido haciendo a través de un programa específico del gobierno que lleva implícito no solamente la renovación de las plantaciones de café, sino la asistencia técnica, el crédito. Hay un programa especial de crédito con pequeños y medianos productores de café. Entonces, eso ha permitido, hoy día, por ejemplo, ya la producción de café no es la producción de café de hace 2 o 3 años, estamos hablando ya de 3 o 4 millones de quintales al año, pues. Cosa que hace un año y pico, estábamos como por los 2 millones, 1 millón y pico de quintales. Entonces,
es a través de estos esfuerzos que el gobierno, por ejemplo, en el presupuesto general de la República, viene el financiamiento para todos estos programas para estimular estos sectores productivos. Todos estos sectores que impactan en la cadena productiva del país llevan un aliciente en el presupuesto a través de estas políticas y de estos mecanismos que tiene el gobierno de reconciliación y unidad nacional. O sea que sí hay incorporados recursos en el presupuesto general de la República para que se eleve la producción y se eleven los volúmenes de exportación y que no solamente sea el efecto del precio el que contribuya a la economía nacional. Por eso es lo que vos decías, aquí no solamente para la seguridad y soberanía alimentaria nuestra, sino también para potenciar nuevos mercados que se están abriendo para la producción de alimentos de nuestro país. Sí. Entonces eso está implícito en este presupuesto y vamos a ver los resultados en la medida que el presupuesto se ejecute. Ok, reducción de la pobreza es un tema fundamental en los últimos 15 años. Ha bajado sensiblemente la pobreza y la pobreza extrema, especialmente la pobreza extrema, es decir, en una clasificación económica bien nefasta, digamos, es decir, está el muy pobre, el que está paupérrimo, digamos, después está el pobre, después el que ya salió de la pobreza, que no necesariamente es el que está en la línea, no sé cómo. Y después vienen las clases medias y los que tienen más. Pero bueno, ese se ha logrado reducir, el que está en las peores condiciones se ha logrado reducir y subió un escalón, ¿no? Pero de estos que están en ese segundo escalón también han logrado pasar al siguiente escalón. Es decir, han salido de la pobreza y ya no son pobres. Pues, es decir, ya entiendo que los organismos internacionales te consideran pobre si tenés menos de 2 platos de comida al día, ¿no? Sí. O capacidad para tener 2 platos de comida al día. Hablemos acerca de eso, de la reducción de pobreza, las claves del presupuesto 2022 para reducción de la pobreza. Pero hacemos primero una pausa, regresamos en breve, estamos conversando con el diputado José Figueroa. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el diputado José Figueroa sobre el presupuesto general de la República 2022. El tema de la reducción de pobreza, esto está enmarcado en un plan de gobierno y en este momento el plan de desarrollo humano, el plan de desarrollo de la nación, ¿verdad?, propuesto por el gobierno, decíamos durante la pausa, es el plan de gobierno al final de cuentas, sí, ¿no? Y eso pasa a fuerza por reducción de pobreza. ¿Cómo están apuntando en el presupuesto a reducir esa pobreza, a alcanzar ese plan de desarrollo? Efectivamente, el plan de gobierno del Frente Sandinista que ofreció en estas elecciones de noviembre del 2021 es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Humano 2022-2026. O sea, el Frente Sandinista, con ese voto de confianza, con ese respaldo que le dio la población en las elecciones del 7 de noviembre de 2021, su principal compromiso es hacer realidad ese Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Humano 2022. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, antes de eso, este Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Humano tiene 2 objetivos estratégicos principales. Uno es el tema que hemos venido hablando en toda la plática, que es combatir la pobreza y la pobreza extrema. 2, con las políticas de Estado, con los programas, con los proyectos que se vienen impulsando, ir reduciendo día a día las desigualdades que tenemos todavía y que son un compromiso de hacer nuestro país cada día más inclusivo
con más justicia social, etcétera. Y además el tercer compromiso que está en este Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza es que con todo el impulso y la ejecución que le demos a los programas, a los proyectos y todo, cambiar y transformar Nicaragua para mejorar la calidad y el nivel de vida de la población, para traer progreso, para traer desarrollo, para traer justicia, para que la población tenga más oportunidades de desarrollarse y de salir adelante. Esos tres son los aspectos clave. Entonces, en el presupuesto general de la República, por ejemplo, ¿qué tenemos para hacer realidad esto? En infraestructura vial, tenemos el compromiso en el presupuesto de desarrollar 177 nuevos kilómetros de carretera, 131 metros lineales de puentes y darle mantenimiento a 1050 metros de puentes que ya existentes. Darle mantenimiento a la red vial pavimentada de 14.900 kilómetros que tenemos en el país y a 7.116 kilómetros de caminos productivos, que es compromiso de gobierno para apoyar la producción. En puertos, este año tenemos la ejecución de un gran proyecto que es Puerto de Corinto, que se va a estar desarrollando, invirtiendo 379 millones en lo que va a ser la ejecución de este proyecto de desarrollo del Puerto de Corinto, que no concluye en el 2022, sino que continúa. En energía eléctrica, tenemos el compromiso en el presupuesto de llevar electrificación a 7.699 viviendas que aún no tienen electrificación. Que ese es el piquito que hace falta para llegar al 100%. Exactamente. Sí. Tenemos esfuerzos para normalizar servicios eléctricos en 1.318 familias, de instalar 14.623 medidores, 15.000 luminarias en distintas partes del territorio nacional, y en líneas de transmisión en Matagalpa 37 kilómetros y en Chinandega 42 kilómetros, y avanzar en la construcción de 6 subestaciones eléctricas que ya iniciamos este año y concluirlas en el año 2022. En agua potable y saneamiento, el presupuesto lleva implícito la instalación de 108.000 nuevos servicios de agua potable y saneamiento que vamos a hacer realidad a través de distintos proyectos que se están ejecutando, y de 86.400 de saneamiento. El anterior era de agua y este de saneamiento. Sí. ¿Verdad? En educación tenemos el compromiso de mantener la educación gratuita a 1.800.000 estudiantes que están en los distintos niveles, en educación inicial, en educación primaria, en educación secundaria, en educación en el campo. Mantener la merienda escolar en 1.2 millones a niños de distintos niveles educativos, 816 ambientes escolares, darles mantenimiento, repararlos o rehabilitarlos, incorporar 70.000 nuevos pupitres a las escuelas, 110.000 libros de textos de inglés. Ya tenemos la educación en educación primaria, el inglés en el 4º grado, ¿ya? ¿Verdad? Y también garantizar 691.900 paquetes solidarios. Estamos hablando de la mochila escolar. O sea, todos estos elementos que te estoy dando son parte de estos esfuerzos de combate a la pobreza. En educación técnica, asegurar que 303.000 estudiantes que tenemos en la educación técnica, que además estudian gratuitamente, lo continúen haciendo, de seguir la educación en tecnología y manufactura en 41.057 estudiantes que ya tenemos en este momento incorporados, de
18.000 que tenemos en las escuelas de técnicas de campo y 27.600 en las escuelas municipales de oficio. O sea que este ha sido un esfuerzo coordinado de los gobiernos locales con INATEC para también, además de la calificación más técnica, también hacemos la calificación en los oficios. Sí, electricidad, jardinería, fontanería. Exacto, costurería, etcétera. Pues, todo eso. Luego tenemos en el programa Usura Cero, en el presupuesto incorporado para otorgar microcréditos a mujeres, 1.119 millones de córdobas, para atender 113.400 mujeres en el programa Usura Cero y 129.400 créditos a otorgar en el año 2022 a los grupos que se organizan en el programa Usura Cero. En deporte tenemos la construcción de 5 nuevas instalaciones deportivas, entrega de material de más de 30.000 unidades de material deportivo, de 183.247 protagonistas del deporte participando en eventos nacionales e internacionales. Todo esto son recursos, ¿verdad? Y luego, esto te estoy hablando de qué proyectos de inversión pública vamos a estar desarrollando en este presupuesto, que te decía yo son 28.933 millones el programa de inversión pública global. Por ejemplo, en transporte e infraestructura, vamos a terminar el tramo de carretera Rosita-Puerto Cabeza, Ciuna-Rosita. Ya el otro año prácticamente vamos a tener casi conectado todo el Caribe Norte con el resto del territorio nacional, ya hace incorporados los recursos necesarios en el presupuesto. Incluso ahorita se está construyendo ya el puente sobre el río Guagua. Sobre el Guagua, sí. Que ya está próximo a Puerto Cabeza. Esa pasada por el Guagua era cuando la barcaza se llenara de un lado, iba para el otro lado, entonces mientras tanto había que estar esperando. Exactamente. Sí. Entonces, vamos a también un tramo de carretera que es Guanaguana-San Pedro del Norte, Cosiguina-Potosí, Tipitapa-San Benito, que incluso ya, no sé si has pasado por ahí, pero ya se está ampliando a 4 carriles desde Tipitapa a San Benito. Ya está en ejecución eso. Sí. Ochomogo, Las Salinas, Las Flores, Catarina, Guanacaste, que también ya, o sea, si vos vas en el tramo desde Las Flores hasta Guanacaste, ya están las obras avanzando a 4 carriles, va esa parte de la carretera. Panalí, Huihuilí, Ticuantepe, Santo Domingo, San Judas. Esta no se ha iniciado, pero ya pronto se va a iniciar, que esta va a ser una circunvalación que arranca de Ticuantepe, pasa por Santo Domingo, San Judas hasta Mejapa. Una circunvalación, ¿para qué? Para que todo el tráfico internacional que viene a Managua, o el tráfico que no quiere pasar por Managua, vas a poder hacer circunvalación, lo agarra en Ticuantepe y sale en Mejapa. Ese va a ser un nuevo tramo. Y eso pega la carretera sur con la carretera norte, además sin pasar por Managua, porque es decir, ya de Ticuantepe pasando por Veracruz, se sale a la carretera norte. Claro. Sí. Luego, por ejemplo, hay un nuevo tramo de carretera que es de Cuapa a La Libertad, son 40 kilómetros. Esta es una carretera que va a unir sectores productivos que nunca tuvieron una carretera ahí y que tenían muchas dificultades para sacar la producción, y con estas carreteras les va. San Francisco Libre, Los Zarzales, nuestro gobierno construyó más de 40 kilómetros que van desde el kilómetro 42 hasta San Francisco Libre adoquinado, pero vos vas a poder, por esa conexión ya con San Francisco Libre, Los Zarzales y un tramo más, llegar hasta León. O sea, vas a conectar desde el kilómetro 42 norte, carretera norte, hasta León sin entrar a Managua. Sí, es decir, digamos, Huaco Chontales que salen por San Benito ya pasan hasta por San Francisco Libre para León, ¿no? Sí, así como por ejemplo Huaco Chontales hoy día se conectan a través de, allá un poco adelante, Tecolostote,
y luego agarras la nueva carretera que vas a salir de Granada, la carretera por Malacatoya, Sí. Y vas a salir de Granada o a poder conectar a Tipitapa. O sea, también es otra de las variantes que están. Estelí el Aceituna, el Sauce, Equipula San Dionisio. En Puente se va a construir este año 2022 el puente Teustepe y el puente San Bartolo, ¿verdad? Que son puentes nuevos. En educación están contemplados en el presupuesto general de la República la mejora y el equipamiento en 35 centros escolares que en el presupuesto están de secundaria y en 49 centros de educación primaria y en 2 centros preescolares. Está contemplado recursos para el diseño de 8 escuelas normales, ¿verdad? Que se van a estar realizando en el año 2022 en los sistemas de agua potable en 75 centros de educación primaria. Vos sabés que estos servicios a veces cuando hay miles de estudiantes se deterioran, los decomponen. Sí. Entonces, mejorar eso. En salud, está previsto en el año 2022 avanzar con recursos en la continuación de la construcción del Hospital Oscar Danilo Rosales en León, el Nuevo Amanecer en Puerto Cabeza, el Luis Alfonso Moncada en Ocotal y en los hospitales primarios de Huihuilí y Guaslala. Luego, a propósito de eso, el Mauricio Abdalá de Chinandega pronto va a ser la inauguración ya de este hospital. O sea, están en la parte final ya. Sí. En los otros 3 que te mencioné están en desarrollo, en ejecución, pero ya con bastante avance. El de Bilwi es el que sufrió daño con los huracanes el año. Sí, pero ese es reemplazo, este es nuevo. Ajá. Aquí estamos hablando de un hospital nuevo, no del hospital que sufrió daños que hace referencia. Este es un hospital nuevo que eso fue tremendo, porque era equipo bueno, nuevo, que había llegado a ese hospital. Sí. Pero este es un hospital, estamos hablando de un hospital de 350 camas, departamental, el Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer. Así como el de León, como el de Chinandega, como el de Cotal. Sí, porque el Abdalá se va a sumar a la España, ¿no? En Chinandega. Sí, así es. Luego, por ejemplo, vamos a tener un mejoramiento casi total del Centro Nacional de Dermatología, allá que quedaba aquí donde antiguamente... Detrás del INS. del kilómetro 5. Sí, por el kilómetro 5, correcto. Sí. Donde antiguamente se atendía a los leprosos. Sí. Hoy día tenemos un Centro Nacional de Dermatología con más dignidad y con más recursos, y van a tener una instalación moderna para su atención. También el Laboratorio Epidemiológico de Estelí y la bodega regional de insumos en el corredor seco, que ya se inició la construcción de esta bodega. En el sistema, en la parte eléctrica, ¿qué proyectos tenemos? Hay un proyecto que Enatrel está desarrollando, que es el sistema de transmisión de Nicaragua, que lleva mejoras en el sistema en distintas partes del territorio nacional. La construcción de las subestaciones, La Esperanza, La Gateada, El Tortuguero y Bluefield. Estas subestaciones van a estar, ya hay recursos para que se finalice la construcción de ella. La construcción de la central geotermoeléctrica en el volcán Cosigüina, este es un nuevo proyecto para aprovechar la energía volcánica del Cosigüina. La línea de transmisión para conectar la planta hidroeléctrica Tumarín. ¿Te acordás de este proyecto? Sí. Que antiguamente tenía que ver con aquella empresa brasileña, Electrobras, no me acuerdo cómo se llamaba, que quedó inconcluso. Nosotros como gobierno estamos llevando la línea de transmisión para conectar este proyecto, porque tenemos las posibilidades de hacerlo con recursos estatales o en coinversión con algún inversionista, pero es un proyecto importantísimo tener la línea de transmisión lista. Y bueno, y todo lo que es el programa de electrificación rural que mantiene el gobierno para ir llevando la energía eléctrica hasta el último. En agua y saneamiento tenemos también, al igual que en energía, venimos desarrollando y haciendo inversiones fuertes en la parte de energía, también en agua y saneamiento. En el presupuesto general de la República está contemplado el programa de agua potable y alcantarillado sanitario en Bluefield. Ambos están en ejecución ahorita. El alcantarillado sanitario en Nueva Guinea.
hay otro que es el Rama La Esperanza, que es un proyecto conjunto en León, en Ciudad Darío, en Chinandega, en Rivas, en El Viejo, en Jinotepe, en Moyogalpa, en Nandaime, en Chichigalpa, en Huigalpa y en Telica. Estamos hablando de alcantarillado sanitario, porque aquí nosotros hemos elevado ya los niveles de cobertura en energía, que vos lo mencionabas. En agua lo hemos llevado al 90 y pico, pero en el alcantarillado sanitario le estamos metiendo fuerte porque lo tenemos en el 53, la cobertura Eso lo desarrolla Enacal. Enacal. ¿Y las alcaldías? Bueno, las alcaldías, estos son programas que se ejecutan del nivel nacional. La alcaldía coopera con Enacal en la ejecución de este proyecto, pero quien lleva la batuta en la ejecución y los recursos es Enacal. Luego tenemos programas de agua y saneamiento en 7 ciudades que incluye Moyogalpa y Nueva Guinea. O sea, esto es una muestra de algunos, a propósito de tu pregunta, o sea, cómo hacemos realidad la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Con esto, y aquí no te mencioné otro. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un programa de subsidios para el transporte colectivo urbano e interurbano de casi 1 millón de personas, que incluye Managua, Ciudad Sandino y lo que es el programa de intermunicipal. Esto lleva un subsidio, el combustible. Luego también tenemos el programa de subsidio en agua, energía y alcantarillado sanitario para los jubilados. Sí. Y tenemos los programas sociales, que tenemos muchos de ellos, por ejemplo, como el bono productivo alimentario, el programa Usura Cero, el programa de PINE, de integral de nutrición escolar, la mochila escolar, entre otros que son también parte de las acciones que el gobierno toma, no solamente para lograr la meta del crecimiento económico, que está bien que la logremos, sino que también, como vos decías hace rato, paralelamente ir combatiendo la pobreza y la pobreza extrema, porque por ejemplo un niño que llega a la escuela y que salió de su casa con hambre no aprende, no estudia. Sí. O por ejemplo un país sin educación y sin salud no avanza, no se desarrolla. O un país sin carretera, la producción es más complicada, los servicios de salud, de educación, de los servicios en general, pues, los servicios comunitarios y todo, a la población cuando no hay carretera se complican. Y no te mencioné, por ejemplo, el programa de vivienda también, que ese es muy importante. El programa de vivienda este año incluye más de 6.000 viviendas nuevas, ¿verdad? Que son programas de vivienda social, pero además lleva como 7.000 adicionales, que es exoneraciones que se le hacen a personas para reducir los costos en la adquisición de materiales cuando van a construir viviendas. O sea, lleva vivienda social nueva construida, otro que es la rehabilitación, la mejora y el mantenimiento de viviendas, que es crédito para eso, y lleva otro que es de exoneración de materiales. En total son más de 20.000 viviendas las que van a estar ejecutando el gobierno en el año 2022, viviendas de carácter social. Y en el periodo 2006 al 2021, en este esfuerzo de mejora y de restitución del derecho de una vivienda digna, se han contabilizado más de 120.000 viviendas que el gobierno, a través del INBUR y a través de estas distintas políticas, ha ejecutado para restituir el derecho a la vivienda de los inquilinos. ¿Por cuánto anda en déficit de viviendas ahorita? Porque es decir, había un cálculo, no recuerdo ahorita cuántas viviendas hacían falta para que... Mira, en el 2006 recuerdo que eran como de 700.000 viviendas. Una cosa de esas, sí. Por ahí andaba. Sí. Y con todos estos esfuerzos debe andar todavía alto, ya. Pero bueno, lo importante es que... Unas 300, 400.000 viviendas, por ahí. Por ahí debe ser, por ahí debe andar. Yo no tengo el dato actualizado, pero por ahí debe andar. Pero estoy seguro que con el esfuerzo que se viene haciendo y con las distintas políticas que se vienen ejecutando con este programa para la vivienda social, aparte de los programas que ya
se desarrollan, por ejemplo, hay programas que el INBUR tiene con las alcaldías, que tiene con algunas empresas privadas, etcétera, en donde la alcaldía proporciona el terreno, la empresa privada hace la urbanización, el INBUR otorga los permisos. Ese es otro esfuerzo complementario que se realiza para ir disminuyendo la vivienda en malas condiciones que tienen muchos nicaragüenses, ¿no? Ok, el tiempo se nos acabó, pero no quiero dejar de preguntarle, ¿cuál sería de este presupuesto 2022 el emblemático, el programa emblemático, el proyecto emblemático, el destino emblemático del 2022? O sea, no, repetimos. ¿Qué sería lo emblemático de este presupuesto 2022? Un proyecto que diga, esto es lo que representa el presupuesto. Este proyecto, no sé, pues, por ejemplo, vamos a suponer, mejoramos el programa integral de nutrición escolar, por ejemplo. No sé. ¿Sabes qué? Para mí, o sea, hay mucho. Ya tengo este resumen. Sí, no, aquí hemos hablado de varios, pero ¿cuál sería? Para mí, ¿cuál sería? Por una cuestión histórica, por una cuestión de justicia social, por una cuestión de restituir derechos de los pueblos originarios afrodescendientes, etc., es terminar la carretera que conecta el norte del Caribe. Llegar a Bilwi. Llegar a Bilwi. Estamos hablando ahí de más de 400 kilómetros de carretera de concreto hidráulico. Sí, esa yo la conocí y es una cosa así de concreto hidráulico. Sí. Otra cosa, pero bueno, ese para mí, estoy dando mi opinión, pero también son emblemáticos los hospitales que estamos construyendo. O sea, nosotros del 2016 acá hemos construido 19 nuevos hospitales, pero estos 4 hospitales, por ejemplo, el Oscar Danilo Rosales de León va a ser el hospital más grande de Centroamérica y le va a seguir en segundo lugar el Mauricio Abdalá de Chinandega, ¿verdad? Y vamos a tener un nuevo hospital para los caribeños del norte, que es el Nuevo Amanecer, y un hospital del calibre de Ocotal, y ¿cómo que se llama? Yo conozco ese hospital y es un hospital de adobe, el viejo hospital. Sí, es un hospital nuevo de 400 camas en Ocotal. Pero se me olvidó mencionar que está en perspectiva también un 5º hospital, porque hay un donativo, una donación que hizo Japón para construir un hospital departamental en la cabecera de Celaya Central, en Nueva Guinea. O sea, esa inversión en infraestructura hospitalaria es muy importante también, a propósito de la pregunta que me hace. Pero también hay otros, por ejemplo, en los programas sociales, lograr sostener el programa integral de nutrición escolar, ¿verdad? La merienda escolar, a 1.200.000 niños. Eso en ningún país de aquí de América Latina hacen eso, que desde el gobierno mantener la nutrición escolar a los niños de primer nivel, a los niños de primaria, a los niños de secundaria, a las de escuelas en el campo, a los niños que estudian en el corredor seco, que le damos doble merienda, o a los niños que fueron afectados por el huracán Eta y Iota, doble merienda en el día, porque también se tomó esa decisión. Entonces eso también es muy significativo para la inversión social que está realizando nuestro gobierno. Sí. Es que cualquiera pensaría, es decir, fuera de contexto pensaría, ¿qué ganan con darle de comer al niño? No, pues sí, se gana un montón. A ver, ese niño pone más atención, los padres se preocupan, se les quita una preocupación a los padres sobre ese niño, se garantiza que ese niño continúe de principio a fin en la escuela, que sea mejor estudiante. Es decir, la verdad es que es un dominó de oportunidades que van cayendo con ese programa. Bueno, quiero agradecerle que ha estado con nosotros platicando sobre este presupuesto 2022. Realmente me parece que son buenas noticias y se nos quedó por ahí en el tintero alguna cosa, pero vamos. Muchas gracias, Néstor. Estamos a la orden. ¿Cómo no? Siempre. ¿Cómo no? Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en Sumando Vigores. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes.